recuerde subir No me este live quieren, después de que acabemos, para que no se no lo me olvide. quieren. Por favor, padre. Bueno, Listo, nada, claro, yo lo subo, yo lo subo. está Monseñor Andrés Tirado, que aparece como obispo Andrés Tirado. Está Juan Palaguna, vayan a la cuenta, el cartel de la Mega. Ya estamos transmitiendo. Eh, bueno, pues Juan Palaguna, lo dejo en compañía del Monseñor Andrés Tirado. Vamos a aprender muchísimo esta noche. Pregúntenle lo que quiera ahí al padre. Misterios del Vaticano. Adelante. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Muy buenas noches a todos, qué bueno volvernos a conectar y que hablemos, escudriñar en estos secretos y sobre todo de la Iglesia y del Vaticano. Esto es algo muy interesante. Bueno, Monseñor, primero hay que aclarar para el que dice, pero ¿cómo es posible que un sacerdote de la Iglesia Católica esté diciendo que el Vaticano tiene... No, usted no es de la Iglesia Católica, ¿cierto, Monseñor? De la Iglesia Católica Apostólica y Romana no, nosotros somos católicos independientes de la Congregación Sacerdotal Internacional. Hay varias iglesias en el mundo, como la ortodoxa, la anglicana, Vétero y otras, que tienen su propia administración y son independientes, pero que traemos esa tradición católica. Pero no estamos bajo el Papa, ni bajo el Vaticano, aunque queremos muchísimo a Francisco y somos de la misma línea y de pensamiento que él. Monseñor, qué opina la Iglesia Católica, por ejemplo, de las vertientes que son como usted, que es católico independiente? ¿Qué dice la Iglesia de este tipo de doctrinas? Por mucho tiempo había una diferencia, un abismo muy profundo en el cual nos veían como el bicho raro. Ah, no, son iglesias separadas, cismáticas, iglesias que no pertenecen, nosotros somos los únicos. Que eso le llevó por muchos siglos a tener problemas con otras iglesias y a nivel político y a nivel mundial con otras organizaciones y creencias espirituales y religiones, no solo vertientes del catolicismo, sino religiones como el budismo, el islam y el judaísmo y otras. Desde el Segundo Concilio Vaticano, Juan XXIII, el Papa Juan XXIII y Juan Pablo II y Ratzinger y ahorita el Papa Francisco, hay una apertura muy grande al respeto. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, pero cada grupo es autónomo y cada grupo tiene su organización y su estructura y somos muy apartes, cada uno tiene su misión y se enfrasca, se profundiza en esa misión, pero tenemos buenas relaciones. La congregación sacerdotal internacional, mi persona, yo he estado en el Vaticano, hemos tenido buenas relaciones, pero cada uno en su ministerio y cada uno en su misión. Bueno, Monseñor, vamos al grano. Vamos a hablar de misterios del Vaticano. Si no estoy mal, usted me corregirá. Tal vez la Iglesia Católica es la organización con más secretos que puede existir en el mundo, arrancando por la época en la que quemaban libros, que primero tenían acceso a ellos solamente los monjes, los sacerdotes en las abadías, pero más allá nadie tenía acceso a esa información. Entonces, arranquemos, si se puede de alguna manera decir de cero, con los secretos del Vaticano. ¿Por qué tanto secretismo y por qué tan oculto todo alrededor de la Iglesia? Bueno, también debemos de entender de que hay un misticismo y hay especulación, mucha especulación sobre la realidad de la Iglesia. Muchas cosas que no son misterio ni son ocultas, sino que no se investiga. Pero claro, hay otras que sí. Mire, una de las organizaciones más importantes de todos los tiempos que ha manejado la religión, la economía y la política y la han fusionado en una armonía es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Tanto así que es la única que tiene su propio Estado, el Estado del Vaticano. Tiene su propia moneda, tiene su propio código de derecho canónico. Esto no lo tiene ninguna religión en el mundo, ni espiritualidad. Y en parte de la caída del Imperio Romano y la sustitución de la Iglesia institucional, que es lo que estamos hablando hoy, no iglesia
como el movimiento que Jesús dejó como el legado a los apóstoles y sus discípulos, y esos primeros 3 siglos, sino cuando llega Constantino, la unifica entre religión de Estado y parte importante de la política de Constantino para seguir ampliando su reinado, el poder político, el poder económico del Imperio Romano, porque eso también eso no fue tanto de que, vio una cruz en el cielo y entonces se convirtió. Sí, pudo haber sido real, pero eso tenía un trasfondo político y económico, y a la caída del Imperio Romano se destruye Europa prácticamente como estaba organizado políticamente un solo gobierno, que era el Imperio Romano, y empiezan las monarquías y empieza el feudalismo, y cada estado desarrolla sus reyes y sus políticas, y es la Iglesia Católica la única que sigue teniendo ese poder. Entonces entra la Baja Edad Media, el oscurantismo, y el conocimiento es poder, y las personas perdieron la capacidad, se perdieron muchas bibliotecas, muchos libros, universidades, entonces el mundo se reseteó. Eso es al controlar, suprimir los viejitos que sabemos de informática, controlar, suprimir, o sea, todo se reseteó. Entonces la iglesia llenaba ese vacío, era juez, era señor, manejaba la economía, era el que ponía los reyes, era el que decidía qué se enseñaba y qué no. Los únicos que tenían el conocimiento era la iglesia, muy clandestinamente en los monasterios, los copistas, los amanuenses, que se dedicaban a coleccionar y a recuperar todos esos manuscritos. Por eso también encontramos que hay manuscritos de esoterismo y ocultismo que los monjes guardaban también. Y es ahí cuando la iglesia dice, no, yo tengo el poder, voy a separar 2 clases, la alta y la baja tienen que ser esclavos prácticamente, ignorantes, y por eso es que en la Baja Edad Media se le llama la época del oscurantismo, porque hay un problema grandísimo de ignorancia, analfabetismo, y que era rey y señor la iglesia. Eso ha pasado, eso ha cambiado, y los tiempos han cambiado, pero la estructura política, económica y de influencia a nivel mundial es muy grande. Ahorita están en una crisis terrible por muchos factores, pero no dejan de tener ese poder económico y político. Bueno, es Monseñor Andrés Tirado, a través de nuestra cuenta de Instagram, @el cartel de la Mega, lo encuentran a él como Obispo Andrés Tirado, así lo encuentran a él. Y estamos hablando de secretos del Vaticano. Arrancamos primero, ¿por qué tanto secretismo con todos lo que puede ser la Iglesia Católica? Hay muchos que preguntan acá, y también pueden hacer las preguntas en Twitter, estoy pendiente con el numeral Vaticano en el cartel. Hay gente que pregunta acá por la tumba de Jesús. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica no sepa dónde están los restos de Jesús? Lo que pasa es que el cristianismo nace antes de la iglesia oficial. Estamos hablando que la iglesia oficial la funda Constantino en el 316-317. O sea, han pasado 300 años. Y en esos más de 300 años, pues obviamente hay mucha cosa que por persecuciones, por intrigas, por desorganización, se perdió. Pero para nosotros, y según los testimonios y la fe que nosotros tenemos, es que Jesús resucitó. Entonces su cuerpo se transformó, se fusionó, su espíritu y su cuerpo, y trascendió, se elevó. En griego la palabra más apropiada es se levantó, o sea, se levantó entre los muertos. Entonces para nosotros no existe esa tumba. Muchos han tratado, hay muchos documentales donde han querido encontrar la tumba. ¿Qué pasa? En la parte académica y de ciencias bíblicas y de investigación científica no han encontrado ningunos restos o que digan estos son similares. Sabemos que Nat Geo en una época sacó la tumba del Talmud, y otros que han sacado varios documentales, pero que no tienen un rigor netamente científico, es pseudocientífico. ¿Por qué? Porque hay muchos científicos
ateos, islámicos, judíos, cristianos, agnósticos, que se unen en grupos de investigación precisamente para encontrar esos hallazgos. ¿Y qué es lo que pasa? Que no encuentran nada. Y es que es muy difícil encontrar una tumba de más de 2000 años. No quiere decir que no la puedan encontrar. La pueden encontrar. Han encontrado en la actualidad muchas tumbas, pero hay muchas que no aparecen. Por ejemplo, Espartaco, un gran revolucionario esclavo que llegó a ser a la tercera guerra en el Imperio Romano, donde tembló el Imperio Romano, y obviamente el Imperio Romano los acabó, pero su tumba hasta el día de hoy no se ha encontrado. Entonces no quiere decir de que no haya existido. Entonces son circunstancias donde no hay un rigor ni para los creyentes, ni para los que no lo son, ni para los ateos, agnósticos, de que encuentren realmente una señal de que hay alguna tumba y unos restos de Jesús. Hay desde el siglo medieval, desde el siglo XV, muchas hipótesis y muchas teorías, pero los primeros 500 años nunca se dudó de que Jesús hubiera resucitado, porque hubieron muchos testigos y muchas personas que vieron a Jesús resucitar. Y eso es algo ya de fe, porque científicamente no hay cómo comprobar si realmente Él resucitó o no. Eso ya es un misterio, eso se llama un misterio de fe. Hablando de la tumba de Jesús, hay gente que también, y de hecho lo hablábamos con Edwin Robles, porque terminamos hablando en la semana pasada con Edwin Robles, de la descendencia de Jesús, del gran misterio de Rennes-le-Château y de Berenguer Saunier, que dicen que él tiene, y en este templo en Rennes-le-Château, un pergamino con la supuesta descendencia de Jesús. Y preguntan también que si se sabe dónde están los restos de María Magdalena. Bueno, hay una cuestión, es que no se ha podido comprobar nada ni se ha encontrado nada. Se creen que hay unos restos allá en Francia, en la costa, que son de María Magdalena, pero las pruebas que han hecho no datan de que sea de los primeros siglos del cristianismo. Lo otro es que probar, así haya un pergamino, así hayan muchas pruebas que digan que la sangre real de los carolingios, que fue una estrategia medieval que ellos utilizaron para unificar y decir es que nosotros venimos de Sara, que es la hija de Jesús, y de María Magdalena, y entonces tenemos sangre real, y por eso nosotros podemos mandar, porque tenían que legalizar de dónde venía su mandato de rey. No hay pruebas, no hay ninguna. Sí se ha especulado, se habla mucho. ¿Yo qué creo? Yo creo que este sacerdote encontró algunas cosas de valor y él las empezó a vender. Por eso tenía un estilo de vida y pudo construir muchas cosas. Que sí, dentro de la iglesia hay bastantes símbolos gnósticos y esotéricos. Pienso que de pronto él tenía esa tendencia. Hay sacerdotes, hay monjes que tienen como unas inclinaciones hacia el esoterismo y el gnosticismo. De pronto él pudo haber colaborado en eso. Y que sí, hay un mito muy antiguo de que sí llegó allá María Magdalena, pero no hay relación directa de nada con eso. Entonces, científicamente lo que han indagado, investigado, y esto lo han estudiado muchísimo, no han encontrado ninguna relación física que pueda decir si realmente aquí llegó María Magdalena, trajo a Sara, a una niña, y esa niña pues era la descendencia de Jesús, y de ahí pues viene toda la línea de los reyes de carolingios, que es la línea de reyes europeos que hasta el momento está rigiendo Europa. Es Monseñor Andrés Tirado que nos está hablando de secretos del Vaticano. Ya hablamos, por ejemplo, de la descendencia de Jesús, precisamente lo que termina de hablar aquí, que vi que alguien acabó de preguntar. Estamos hablando de la descendencia de Jesús y los restos de María Magdalena. Hemos hablado de por qué tanto misterio alrededor del Vaticano. Hemos hablado de la tumba de Jesús, donde puede estar, donde probablemente, o si en verdad salió de entre los muertos y se elevó. Eso es lo que hemos hablado con Monseñor. Y quiero pasar a un tema que hablamos al inicio de este programa, este cartel paranormal, Monseñor. ¿Por qué la iglesia no tiene
sacerdotisas y por qué no tiene papisas. Y la historia de la papisa Juana que está en entredicho, de hecho, los oyentes habían subido la imagen de una silla, de un trono, perdón, de un trono que tenía como un huequito para que se comprobara si en verdad no era papisa, sino un papa. Y es cierto, cuando yo estuve en el Vaticano, hay varios lugares donde todavía tienen esa tradición de hablar de la papisa Juana. ¿Qué sucede? Cuando el cristianismo empieza a coger fuerza en Asia Menor, con San Pablo, San Pedro y los demás, es una sociedad, tanto la judía como la griega, la romana, y a nivel de todas las naciones en ese momento, y hasta, yo podría decir hasta el día de hoy, el machismo es algo supremamente radical. A una mujer la tenían con algunos pueblos, le daban algunas facultades para que pudiera moverse. El pueblo judío le permitía, por ejemplo, a las viudas o a algunas mujeres que venían de una casta importante manejar recursos económicos. Entonces encontramos a María Magdalena, ya que estamos hablando de María, y otras Marías que aportaban económicamente a la misión que Jesús estaba haciendo y los apóstoles. La iglesia se fundó con las mujeres, la Virgen María, María Magdalena. Las mujeres son mucho más espirituales, más consagradas a la iglesia. Se inició el cristianismo en la casa de los feligreses. O sea, usted no crea que el cristiano Pablo llegó a una gran catedral ya organizada, no. Llegaba a las sinagogas y de ahí lo sacaban porque obviamente era herético para el pensamiento judío, y eran las casas de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tenía el poder en su casa, aunque, voy a utilizar esta palabra, valía menos en la sociedad que el hombre. Entonces, hubieron grandes misioneras, hubieron grandes mujeres en la iglesia, pero en la organización como tal, y de tomar ideas, y de tomar decisiones y organización, fue completamente machista, por la razón de que la mujer en la sociedad no la escuchaban, la mujer en la sociedad no tenía fuerza. Entonces, poco a poco, y el mismo machismo dentro del círculo de los primeros 300 años, y después con Constantino, que fue mucho más fuerte, se fue alejando y alejando y alejando esa figura femenina tan importante y fundamental del cristianismo. Jesús fue uno de los pocos que incrustó en el mensaje, en la evangelización a la mujer, porque un rabino, andar con una mujer, eso era muy mal visto, y más que fuera seguidora, eso era terrible. Entonces Jesús sí hace un aporte fundamental, pero es en ese tiempo que empieza algo políticamente a organizarse, que es la decisión de los hombres, y que los hombres cuentan su palabra, la mujer está excluida. Esto llevó muchos siglos y hasta el día de hoy, pero en el año más o menos 600, en otros años, por ejemplo, en el año 1000 y en diferentes épocas, sí hay historias y hay algunas fuentes documentadas que hablan de mujeres que se hacían pasar o las hicieron pasar o entrar a seminarios de hombres o formación en algunos conventos que sustituían la figura del hombre. Habían lugares donde no podían ir sacerdotes, entonces habían mujeres que se encargaban. Y los primeros grabados que están en San Calixto, en las catacumbas, se ve que hay mujeres que están llevando la parte de la misión, de llevar el evangelio. Pero en estas épocas, en diversas épocas, sí ha habido mujeres y hay documentos donde narran que han llegado a tener un puesto importante haciéndose pasar como hombres. Entonces, la historia más famosa es la papisa Juana, que el padre de ella era sacerdote, según algunas fuentes, y él vio que ella tenía unas capacidades enormes, entonces la educación solo era para hombres. Entonces, si él quería que ella avanzara, buscó la forma de introducirla en alguno de estos seminarios y de llevar una doble vida. Tanto así que un tiempo se habla, aunque esto lo quitaron de todos los registros, de que ella
llegó a ser papa y pudo reinar, y se dice que fue un pontificado muy fructífico, muy de mucha bendición. Pero esto obviamente con el paso del tiempo fueron borrando todas estas, quedan todavía algunas reseñas y algunas muestras de lo que sucedió. Y lo de la silla, precisamente, quedó como ese trauma social, cultural, en la iglesia, donde tenían que hacerle la prueba. Tenían que hacerle la prueba y eso era obligatorio, según los manuscritos antiguos. Sí, Eso, claro, eso con el tiempo cambió. se dice que la papisa Juana quedó embarazada, que esa fue una de las razones por la que la descubrieron, y aparte de eso también fue condenada a muerte por haber pues hecho el papel de papa. Es una de las teorías que hay. Se supone que ella estaba en embarazo y así salía, y en una procesión, ahí por la vía principal, se le salió el chinito. Y ahí fue cuando el confesor de ella, de la papisa Juana, era el amante de ella. Pero no hay registros como tal, sino ya eso se vuelve algo más como el mito. Pero que sí hayan mujeres que hayan suplantado la parte varonil en la iglesia, sí hay algunos registros. Igual en la iglesia hay grandes doctoras de la iglesia, santas como Santa Hildebranda, como Santa Teresa de Jesús, como Santa Clara, que aportaron y fueron muy fuertes en su momento, y movieron también los hilos de la política y los hilos de la historia, de la cultura, de la academia también. Es Monseñor Andrés Tirado hablando de secretos del Vaticano. Si lo quieren ver en nuestra cuenta de Instagram, @elcarteldelamega, ahí lo van a encontrar dándonos una charla sobre secretos del Vaticano. Hemos hablado de todo un poco, tal vez no lo que siempre hablamos, pero sí hay que llegar a este punto. Los textos apócrifos. ¿Por qué tan reacios con los textos apócrifos en el Vaticano? Y ¿por qué tenemos o por qué no tenemos, porque yo no he ido hasta allá, pero por qué las personas tienen tantas trabas para poder ver los archivos que hay en el Vaticano? ¿Por qué tanta burocracia para llegar a esos archivos? Bueno, los textos gnósticos y apócrifos no son clandestinos. Le metemos mucha mística y mucho sensacionalismo a la palabra apócrifo, que viene de oculto, de secreto. Desde el principio de que los apóstoles y las escuelas de los apóstoles, los discípulos de los discípulos, se sentaron y pensaron, bueno, ya tenemos toda la tradición, hay textos, fulano y sutano me ha dicho y estuvieron con Jesús y esto y lo otro, pero tenemos que escribir algo porque nos vamos a morir. Tenemos que dejar esto, lo más importante, lo ideológico, lo doctrinal. Ahí es cuando nace el canon, que viene de regla, de canónico, de lo legal, de lo que es. Y ellos mismos, en ese tiempo, habían muchos textos diferentes, pero ellos tratan de coordinar con que sean coherentes con lo que Jesús enseñó y transmitió. Por eso los apócrifos o los gnósticos no entran en ese parámetro. Habían tantos textos, cientos de textos, que en el año 320-25, Constantino reunió a todos y les dijo, bueno, la mayoría aquí son de línea católica, porque ya el catolicismo existía. Católico viene de universal, era el grupo mayoritario en Europa, y le dicen, bueno, hermano, yo necesito organizar esto para que tenga una proyección en todo el imperio. Yo no puedo salir que hoy hay un texto y mañana otro, y que es que el obispo tal piensa de una forma. No, yo necesito legalizar. Por eso es que la iglesia maneja mucho lo que es el derecho canónico y las leyes, porque necesita una sola fe, un solo credo, una sola escritura, porque lo va a globalizar. Y entonces en ese proceso los reúne y les dice, bueno, ustedes son los que conocen, yo necesito que ustedes hagan la compilación, hagan el recuento, qué es lo legal, qué es lo canónico, qué es lo que va a quedar. Entonces ellos se reúnen y dicen, mire, todas las escuelas vienen todas estas tradiciones, y esto es lo que el consenso llegamos a decidir que es la verdadera tradición y la doctrina. Él le dice, ok, muy bien,
vamos a mandar a hacer 70 Biblias, que eso es lo que él manda hacer, es podríamos decir la recopilación más completa desde desde el inicio prácticamente de la iglesia oficial, y ahí es donde queda el canon. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos libros apócrifos que hablan cosas que van en una proyección muy diferente a lo que es lo legal, a lo que es la doctrina dejada de Jesús a los apóstoles y a los discípulos, y de los discípulos a los discípulos. Cosas que llenan mucho de inquietud y de fantasía, y son escritos que fueron naciendo en otros grupos, y muchas veces habían pugnas y peleas entre ellos. Entonces, creaban un texto para desacreditar al otro grupo. No pensemos que eso era armonía y que todos se amaban y todos se querían. Y amiguis, venga, sentémonos y vamos a hacer. Y entonces por eso los libros apócrifos desde el inicio, desde los padres de la iglesia y antes, de los apóstoles, los discípulos, fueron tomados, estaban presentes, pero no eran importantes porque habían cosas, por ejemplo, que Jesús, por ejemplo, los apócrifos de la infancia de Jesús, que cogía y mataba a 7 chinos, 7 niños, y después le daba remordimiento, iba y lo resucitaba para mostrar su poder. Entonces hay cosas que van hacia la fantasía, la parte mitológica, la parte de leyenda, que son interesantes de saberlos, pero que no son doctrinales, no representa esa doctrina. Y desde ese tiempo hasta cuando llegó Constantino, habían peleas entre ellos, entre los obispos, por que unos avalaban a unos, otros avalaban a otros. Entonces llegó Constantino y dijo, no, yo necesito algo que sea lo establecido para yo poder extenderlo por todo el continente, todo el Imperio Romano. Claro está, usted puede entrar y empezar a estudiar sobre los libros apócrifos, los libros gnósticos, los últimos hallazgos de los últimos 50 años, y hay muchas cosas que sí están en los canónicos, hay otras que no, pero ya va mucho en la interpretación de cada persona. Entonces, ¿qué se cuidaban mucho desde el inicio del cristianismo primitivo, paleocristianismo? Guardar la doctrina, para que no la fueran a dañar. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, el Vaticano no ha cambiado la Biblia sigue siendo la misma. Eso lo dicen los especialistas ateos, agnósticos, judíos, los que usted quiera a nivel mundial. Lo que ha cambiado a través de los siglos es la interpretación y la manipulación de los textos. Porque usted un texto puede coger y decirle, mire, aquí dice en el versículo tal que si usted no da el diezmo se va a ir se condena. Ahora viene la interpretación, cómo la va a manejar la iglesia. Entonces, esa ignorancia de poder conocer la Biblia, porque hasta el año 50, hasta el Concilio Vaticano II, era prohibido leer la Biblia. Los que de pronto nos estén escuchando, el cuchiclub que yo tengo, mis cuchitas, ellas se acordarán que la misa era de espaldas y en latín, y que era pecado. O sea, o usted se podía volver loco, o lo podían descomulgar por leer la Biblia. El Concilio Vaticano abrió esa oportunidad de hacer la misa en lenguas vernáculas, o sea, en lenguas como el castellano, el español, de dar la misa de frente y de que pudiéramos leer la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque querían mantener ese poder de esa interpretación, de poder decir, yo cojo este texto, como hay muchos fundamentalistas fanáticos que textualmente dicen tal cosa en la Biblia, entonces así es, y muchas cosas que se hicieron en la iglesia, matanzas, por ejemplo, las cruzadas, la Inquisición, muchas cosas fueron amañadas y fue la interpretación de la iglesia, más no lo que está en la Sagrada Escritura. Entonces ahí es donde vienen las discusiones a través de los siglos y de cómo cada ser humano en una organización, budismo, islam, judaísmo, por intereses económicos, igual la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha manipulado y ha dado versiones de las cosas que no son para unos beneficios propios. Y eso a veces se sigue dando en algunas iglesias y organizaciones y religiones mundiales. Monseñor Andrés Tirado, ya casi se nos va acabando el tiempo y tengo, madre, si me puede contestar de manera breve 3 preguntas
que me están haciendo aquí, pero en redes y acá en nuestro Instagram Live. La primera, ¿existirá esa mafia dentro, esa mano oscura dentro del Vaticano que, así como en las películas, cuando alguien trata de revelar un secreto, desaparezca, como pasó incluso con Juan Pablo I? ¿Existe eso dentro del Vaticano? Esa es la primera pregunta. Eso se va para otros 2 o 3 programas, sí, claro, y no hay solo una mano negra, hay varias organizaciones dentro de la iglesia, y depende del secreto, porque si usted sale al otro día y dice, no, es que encontré el sepulcro de Jesús, a ellos no les importa, pero si usted va a revelar una transacción económica donde están untándole la mano a algún tipo, a un político, eso es otra cosa. Ahí sí entra, y si se va a destapar un escándalo, ahí sí entra esa mano negra que podríamos decir. Y hay varias organizaciones que dentro de la iglesia se pelean, o sea, están camufladas y dentro se pelean las unas con las otras, y eso es bien delicado. Y sí, Juan Pablo I, todas las investigaciones que se han hecho y personas que estuvieron con él afirman de que fue envenenado porque él quería hacer una reforma desde la raíz, desde el cimiento económico, político. Y claro, y nadie va a permitir que usted le mueva el billete en su bolsillo y que venga alguien a cambiar lo que ya viene funcionando bien, y entonces pues se dan muchas cosas. Tampoco es así como de Brown, que es las telenovelas que se forman. Segundo. La segunda pregunta va relacionada con esta, que si de pronto la renuncia de, ¿cómo es que él era? Benedicto, ¿cierto? Benedicto XVI, de Ratzinger. Sí, sí. Tiene que ver mucho con este tema de las mafias, la mano negra. Claro, total. ¿Cuál es su opinión? Según las investigaciones, según todas las investigaciones, y gente que he conocido que ha estado ahí metida dentro del Vaticano, a él no le quedó otra opción. Primero, ya estaba viejo, cansado y enfermo, pero el escándalo de los problemas económicos, la mafia dentro y la corrupción del lobby gay y lo que es los dineros que manejan, eso era algo que la pedofilia y toda esa cuestión iba a estallar, y él no sabía cómo mantenerla. Él viene reinando desde Juan Pablo II. El que tenía el poder no era solo Juan Pablo II, sino la mano derecha de Juan Pablo II era Benedicto. Y él sabía de todo lo que estaba pasando. El hermano de él está envuelto en muchas cosas turbias, negras, sobre cuestiones económicas y de corrupción de menores. Entonces ya eso se venía a venir, y una fracción, yo puedo decir que estaba ahí también el Papa Francisco, estaba empujando a que él renunciara. ¿Por qué? Porque si él no hubiera renunciado, no, eso hubiera sido algo catastrófico, como lo está sucediendo ahorita, sino que ahorita se trata como políticamente de manobrear. El Papa Francisco trata de que la barca no se le hunda, pero políticamente fue la decisión para que él se saliera. Que él dijera, no, yo es que estoy viejito, estoy enfermo, muy válido, pero hubo presión económica y presión política, y que ya no sabían cómo mantener esa papa caliente entre las manos. Y la tercera pregunta tiene que ver mucho con ciertos elementos que están totalmente identificados, que incluso Hitler los buscó porque tenía cierto interés: el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la lanza con la que atraviesan a Jesús. Que existirán documentos en el Vaticano sobre la ubicación de estos lugares, porque incluso lo concluíamos con Daniel antes de hablar con usted, monseñor, y es que creemos nosotros que ni siquiera los representantes del Vaticano tienen idea de qué hay en esos documentos que tienen el archivo. Hay 20 kilómetros subterráneos de librerías. Por varios siglos hubieron grandes problemas con la recopilación de estos documentos y de muchas cosas de valor que hay. Ellos no saben, hay gente que se muere, que trata de recopilar y organizar y se muere, ahorita que lo han hecho con sistemas, pero mucha gente murió que estaba ahí guardando esos secretos, y muchas cosas no se saben dónde están o cómo están. Bueno, tocaría hablar específicamente de cada cosa. Por ejemplo, la Arca de la Alianza.
La Arca de la Alianza no se sabe dónde está. Yo creo, y hay una élite en el mundo que creemos de investigadores y arqueólogos que está debajo del templo de Salomón, donde está el muro de la alimentación. Salomón previó que se la iban a robar o que iba a pasar algo y la metió en unos pasadizos hacia el fondo. No se puede excavar, el año pasado trataron y antepasado, pero hubieron problemas porque arriba está la mezquita de Absalón y ahí hay un problema con los islámicos muy tremendo. El Santo Grial, hay varios griales en Europa. Saber cuál es complejo. Es complejo. Pero eso se va para otro programa, porque sí, en señor. España hay, en Francia hay, en Roma hay uno. La lanza de Longino, hay varias. ¿Qué es lo que pasa? Hitler estaba creando su propia religión a su figura y a un misticismo, en el cual el gobierno y la extrema derecha tendrían que llevar el destino, toda una filosofía y toda una organización que se estaba creando y una ideología. Para sustentar y tener ese poder de esa ideología, Hitler fue muy esotérico y quería recuperar muchas piezas importantes del mundo como símbolos de poder, para él tener una cobertura y decir, miren, nosotros somos importantes, nuestra religión es el Estado, somos nosotros, el gnosticismo, la figura de Hitler, y esto que está acá es el poder que nos da la autoridad. Por eso es que él hizo muchas campañas en búsqueda del Santo Grial, de la lanza, de piedras preciosas, bueno, de metales místicos, porque él quería reunir todo eso para decir, mire, yo tengo el poder y el conocimiento y esto me avala. Y lo que yo creo es lo que ustedes deben de creer, porque él no cree en ninguna religión, él hasta le metía esoterismo, ocultismo, satanismo, de todo, en busca de un movimiento donde ellos iban a regir, según la mentalidad de él es que él iba a regir, ellos iban a regir el mundo, entonces ellos tenían que crear algo nuevo que viniera desde lo antiguo, claro, los nórdicos, sangre pura, la tradición de la sangre, de la piel blanca y toda esta cuestión, porque ellos iban a hacer una nueva sociedad en el mundo y por eso la Segunda Guerra Mundial, de quererse coger a todo el mundo por encima, pero la soberbia les ganó y llegaron los otros y bueno, ustedes ya saben la historia. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, hablando de secretos del Vaticano, es que el tema del Papa Negro es más como para profecías en vez de secretos del Vaticano y que se quedan preguntas por fuera, pero para el que quiera ubicar a Monseñor y hacerle preguntas, de hecho usted, Monseñor, hace lives hablando precisamente de todos estos temas, ¿cierto? ¿Dónde lo pueden ubicar y cómo se pueden contactar con usted? Sí, para ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad, liberación, énfasis en exorcismos, al 600-3445 en Bogotá en las tardes. En YouTube, en Instagram, en Facebook nos pueden seguir, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Monseñor Andrés Tirado. Invitarlos, mañana vamos a tener un live en mis cuentas sobre sacrificios de sangre, sacrificios de niños, lo de Anónimos y toda esa cuestión, y el Vaticano, los escándalos que se han destapado. Bueno, ellos han mostrado ciertas supuestas pruebas, eso lo vamos a mirar mañana, están cordialmente invitados. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.